Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este video, con la serie de videos que estamos viendo de finanzas personales y dándole la bienvenida a un video más. Suscríbanse los que no lo han hecho. Vamos ahora a hablar de qué son los ingresos activos y pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ok? Ahora, los ingresos activos son por los cuales debes trabajar, mientras que los ingresos pasivos se generan solos. El dinero trabaja por ti. A lo largo de tu vida, preocúpate por adquirir activos que te generen ingresos pasivos. Puede sonar un poco confuso, pero vuélvanlo a leer o a ver el video si es necesario. Vivir y ganar dinero sin trabajar es el sueño de muchas personas. Hay quien lo cree imposible, pero la realidad es que no es tan complicado lograrlo. Existen diversas maneras de adquirir activos que te permitan eventualmente percibir un ingreso constante sin la necesidad de trabajar por ello. A este tipo de ingreso lo conocemos como un ingreso pasivo. Obtener ingresos pasivos no es fácil ni instantáneo. No obstante, si dedicas parte de tus ingresos a la compra de activos, con el paso de los años y la magia del interés compuesto en las inversiones, lograrás obtener el monto necesario para vivir sin tener que trabajar. Ese monto es diferente para cada persona, pero en esta serie de libros se enseñará a determinar cuál es el monto necesario en activos para alcanzar la libertad financiera de acuerdo a tus posibilidades y según tu nivel de gastos. Antes de hablar de cuáles son los ingresos pasivos, hablemos de los ingresos activos. Un ingreso activo es aquel que te requiere a ti. En pocas palabras, si necesitas estar ahí para que ese ingreso se genere, entonces lo que estás generando es un ingreso activo. Generas un ingreso activo cuando tienes un salario, cuando eres profesionista, independiente, cuando eres freelancer, etc. Por ejemplo, un dentista necesita trabajar para generar ingresos. Si no se presenta a trabajar a su consultorio, no atenderá pacientes y por ende no generará ingresos. Un trabajador de una empresa recibe un salario mensual por su trabajo. De igual manera, si se ausenta de su trabajo, no percibirá ese ingreso y seguramente también perderá su empleo. En este sentido, muchos empresarios, emprendedores o dueños de pequeños negocios generan ingresos activos, ya que no han logrado que sus negocios funcionen sin que ellos tengan que estar ahí. Algunas personas piensan que cualquier negocio genera un ingreso pasivo y no es así. Un ingreso pasivo es aquel en donde realmente no necesitas estar presente para obtenerlo. Si tu negocio, trabajo o actividad profesional requiere de tu presencia, lo que estás generando es un ingreso activo y no has alcanzado la libertad financiera. Entonces, ¿qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es cualquier ingreso que no te requiere y aún así se genera. Un ejemplo muy básico sería tener una casa, un departamento o un local comercial, el cual al alquilarlo te genera un ingreso mensual, debido a que la renta de esa propiedad no requiere de mucho trabajo ni esfuerzo, se considera un ingreso pasivo. Ahora, existen muchas otras formas de generar ingresos pasivos. Los CETES y otros bonos o instrumentos de renta fija también te generan ingresos pasivos constantes al pagarte intereses. Además, al comprar acciones, fibras o ETFs en la bolsa, también puedes obtener ingresos constantes por dividendos y en el largo plazo por la apreciación de esas inversiones. Un ingreso pasivo también podría obtenerse de un negocio o una franquicia de la que seas dueño y en donde no requieras estar presente para que funcione. Si recibes ingresos por una pensión o ingresos por regalías, también estarías generando ingresos pasivos. Ahora vamos a mostrarle un cuadro de la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Si se fijan, los ingresos activos es todo aquel por lo cual nosotros tenemos que estar ahí para generarlo. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros tenemos un empleo, un trabajo, y nosotros tenemos que trabajar un turno de 8 o más horas para que nos paguen. Entonces ese es un ingreso activo. Por ejemplo, el trabajador por honorarios o incluso los emprendedores o freelancers tienen un trabajo activo y ellos tienen que trabajar por dinero. La gran mayoría de nosotros trabajamos por dinero.
Si tenemos una tienda, si tenemos un negocio y nosotros atendemos ese negocio, entonces estamos generando ingresos activos, tenemos que estar ahí, etcétera. ¿Ok? Ahora, la diferencia de ingresos pasivos son los ingresos que no necesitamos estar ahí, presentes, y nos generan ingresos. Por ejemplo, aquí dice intereses. Vamos a suponer que yo le presto dinero al gobierno a través de CETES, a través de certificados de la tesorería, eso significa, y ese dinero me genera a mí un interés en un periodo de tiempo y no tengo que hacer nada, simplemente tengo que prestar dinero al gobierno. Vamos a suponer que presté 10,000 pesos y esos 10,000 pesos me generan interés y al final de un periodo tengo un rendimiento. En las acciones, por ejemplo, en las acciones al comprar empresas en alguna casa de bolsa, las acciones las compramos a un precio, vamos a suponer a un precio de 20 pesos, por decir algo, y conforme pasa el tiempo, esa acción va aumentando de valor, se va apreciando y posteriormente vale más cara. Las rentas, por ejemplo, las bodegas, los locales comerciales, casas, departamentos, esas nos generan ingresos pasivos cuando las rentamos. Cuando vivimos en ella hay una gran diferencia. Esas no se convierten en ingresos pasivos, sino se convierten en un pasivo porque nos genera gasto. Recuerden que hay una gran diferencia entre un activo y un pasivo. En el video anterior mencionábamos cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Recuerden que los activos son los que nos generan ingresos y los pasivos son los que nos generan gasto. Un ejemplo, el activo, por ejemplo, puede ser una casa en renta. Yo tengo una casa, imaginen esta casa, yo la rento, yo me voy a vivir a otro lado, yo la rento y esta casa me genera un ingreso pasivo. O sea, es un activo que me genera ingresos pasivos. En cambio, si yo vivo en esta casa no es un activo, es un pasivo, porque me genera gastos. Tengo que pagar luz, agua, internet, entre otras cosas. Para que entendamos la diferencia. Una cosa es un activo, otra cosa es un pasivo. Otra cosa son ingresos activos y otra cosa son ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son los por lo cual tenemos que preocuparnos por adquirir, ¿ok? Tenemos que adquirir activos que nos generen ingresos pasivos. Y a lo largo de este libro nos vamos a dar cuenta o vamos a aprender cómo hacerlo. Bien, ahora, quería yo ver el tiempo. Quería yo ver el tiempo que llevo. Ahora, les voy a leer una frase muy interesante de un inversionista que se llama Warren Buffett. Es un señor de 92 años, más de 90 años, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Él empezó a invertir en la bolsa de valores. Sería interesante que con calma después ustedes investiguen quién es Warren Buffett. Dice, si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás todos los días de tu vida. Es triste conocer a personas ya grandes, de 70 años, que estén todavía trabajando activamente en un empleo. Ahora, a lo mejor muchos dirán o muchos pensaremos, pues le hace bien que vaya a trabajar para que no se enferme o qué sé yo, ¿no? A veces pensamos así. Pero la realidad es de que pues no hay necesidad de trabajar a los 70 años, ¿no? Ya debería estar uno pues en su casa disfrutando del tiempo que le queda, ¿no? De vida, ¿no? No es lo mismo tener 50 que 70, obviamente. Entonces, vamos a trabajar para generar activos que generen ingresos pasivos. Si no saben cómo, vamos a investigar, vamos a aprender nuevas fuentes, cómo generar nuevas fuentes de ingreso. Esas son las preguntas clave que tenemos que hacernos y responder y aprender. Cómo generar nuevas fuentes de ingresos, fuentes que sean de ingresos pasivos. ¿Ok? Eso es lo más importante. Vamos a suponer, voy a hacer un paréntesis ya para concluir.
Por ejemplo, el canal de YouTube, muchos youtubers ganan dinero a través de sus videos, a través de sus contenidos. ¿Cómo lo hacen? Pues monetizando su canal. Vamos a suponer el Luisito Comunica, que es uno de los youtubers más grandes del mundo y de México. Él hace un video y tiene millones de reproducciones y solamente lo hace una sola vez. Una sola vez, y todos los días o todos los meses está ganando dinero gracias a ese video. Esos son ingresos pasivos. Simplemente lo haces una sola vez y con eso es suficiente como para que te vayan generando ingresos. ¿Ok? Esa es una forma de hacer dinero a través de ingresos pasivos. Él no necesita estar trabajando las 24 horas todos los días para generar ingresos. Bueno, por este video es todo. Si ustedes conocen alguna otra fuente de ingreso pasivo, por favor coméntenlo en el video o en el grupo y lo platicamos. Va. Les mando un saludo. Chao.